Bendiciones, mis amados hermanos. Un gran abrazo a la distancia, su hermano pastor Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de las 70 semanas del profeta Daniel, la última de esas 70. El día de hoy, para continuar hablando acerca de las cosas que sucederán en la semana número 70. Recuerde cuando decimos sucederán en las semanas porque hablamos de acá de la tierra, no de lo que estará pasando en los cielos. Hoy vamos a hablar de los 144,000. También espero hacerlo de una manera sencilla, hacerme comprender para motivarlo usted obviamente a seguir investigando, escudriñando, pero para que también le pueda quedar allí en su mente y en su corazón lo esencial, lo básico y no se deje engañar y confundir. Bien, los 144,000 serán sellados poco antes de algunos juicios que Dios trae contra la tierra y contra el mar. No se dice específicamente en qué momento va a ser, pero van a ser sellados. Para eso vamos a estar mirando Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. En este momento vamos a Apocalipsis 7 del versículo 2 y 3 por el momento. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Mire, se le clamó a ellos, a los cuatro ángeles que tenían ese poder, se les clamó a gran voz algo. ¿Qué se les clamó? Versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí no sabemos específicamente el tiempo, pero van a ser sellados dentro de la gran tribulación para ser protegidos, obviamente, de los juicios de Dios que estarán derramándose sobre la tierra. Los 144,000 van a ser sellados, repito, para ser guardados de esos juicios. Mire, Apocalipsis 9 del 2 al 4 nos da precisamente un ejemplo de que serán guardados de algunos juicios cuando se abre el pozo del abismo y que viene un gran juicio para la tierra. Se les pide que no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios. Versículo 2 dice de Apocalipsis 9, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea que va a ser un juicio doloroso realmente. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que los que estén sellados van a ser protegidos. Recordemos que aún nosotros, la iglesia, también fuimos sellados o estamos sellados con ese sello del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra redención. En la gran tribulación van a ser sellados esos 144,000 que son netamente judíos. Óigase bien, esos 144,000 son netamente judíos, no son gentiles, no son tampoco los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová enseñan que solo 144,000 irán al cielo y es de ellos, no de otra religión, sino de ellos, como tampoco es de ninguna otra creencia. Hace algunos años atrás me visitó un famoso hombre haciéndose pasar por el último de los 144,000. Hoy en día la gente se cree cualquier locura, cualquier tontera y alcanza a conseguir fama y un montón de seguidores. Pero bueno, no se trata del que me fue a visitar, se trata de qué dice realmente la escritura. ¿Sí? Y lo que diga la escritura es realmente lo que nosotros tenemos que aceptar. Volvamos a Apocalipsis 7, del 4 al 8, para que veamos que habla precisamente de las 12 tribus de Israel. Y nosotros, el mundo gentil, no pertenece a esas 12 tribus, entendiéndose que obviamente todos venimos de un solo linaje, de una sola pareja, como es Adán y Eva, pero el Señor habló precisamente de un pueblo que salía de los lomos de Abraham, Isaac y de Jacob, y que en Jacob hubo 12 hijos, y que de esos 12 tribus precisamente se levantan esos 144,000, lo que nos da a entender que las 12 tribus de Israel se restauran también en medio de esa gran tribulación. Obviamente el Señor conoce absolutamente de dónde pertenece cada uno de ellos. Pero volviendo acá, ¿sí? Dice el versículo 4, esto es literal, estos 144,000 no son simbólicos, dice, y oí el número de los sellados. Aquí Juan no está viendo como en otras oportunidades, dijo, había una multitud que nadie podía contar, no, aquí dijo, oí el número de los sellados.
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y fue específico, no digo hoy un número simplemente, digo hoy un número que son 144,000 y son 12,000 de cada tribu. Por eso dice el versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Empieza hablando con la tribu del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es el que viene a gobernar y a reinar en este mundo por 1000 años. Dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Si usted prestó atención, se da cuenta que acá no se menciona a la tribu de Dan. La pregunta es ¿por qué no se menciona a la tribu de Dan? Bueno, lo que creemos, lo que estudiamos, la palabra, la profecía bíblica, es que creemos que de la tribu de Dan saldrá quien será el anticristo. ¿Por qué creemos? Porque hay una profecía desde Génesis capítulo 49 que nos habla precisamente de que de esa tribu va a haber un gobierno sobre la nación de Israel. Génesis capítulo 49, versículos 16 al 18. Y dice así, Dan juzgará a su pueblo. Cuando usted lee otras versiones, dice, Dan gobernará a su pueblo. Lo gobernará. Y claro, el anticristo viene a crear un acuerdo de paz donde va a empezar a ejercer un gobierno en la nación de Israel y por eso lo reconocerán como el Mesías, pero que obviamente será el Mesías falso. Dice, entonces Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Y nosotros sabemos que la serpiente representa también al diablo, y ahorita lo leeremos que la serpiente antigua se llama diablo y Satanás, ¿sí? Entonces, en muchos de los casos la serpiente está representando a Satanás, y en este caso junto al camino, escondida. ¿Para qué se esconde junto al camino? Dice que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete al morder el talón del caballo. Obviamente, ¿qué hace normalmente el caballo? El caballo relincha, como decimos en la costa, se para en sus patas y obvio, ¿qué hace el jinete? Obviamente, al pararse el caballo termina cayendo hacia atrás, golpeándose y en ocasiones causando fuertes golpes y, ¿por qué no en otros casos, la misma muerte? O sea, ¿qué busca siempre el anticristo? Acabar siempre con la nación de Israel, porque el anticristo es la misma encarnación de Satanás, a acabar con la nación de Israel y por eso quiere gobernarlo, quiere dirigirlo para luego volverse su enemigo. Sabemos que a la mitad de la semana se vuelve en contra del mismo pacto que él ha creado o ha hecho firmar a la nación de Israel con las demás naciones árabes, incluyendo el principal actor ahí, los palestinos. Entonces, mire, versículo 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Solo Dios realmente puede salvar a Israel de la mano del anticristo y lo vemos que a través de Jesucristo la nación de Israel va a ser salvada al final de la gran tribulación. Volviendo a lo de los sellados, no sabemos específicamente en qué consiste el sello y cómo será, pero lo cierto es que la Biblia nos dice que el sello consta del nombre del Cordero y del nombre del Padre en sus frentes, quizás en una contraparte o contraposición a lo que es la marca de la bestia, que también va a ser puesto en parte en la frente y en la mano derecha. Pasemos ahora a Apocalipsis capítulo 14 para que vayamos analizando el otro pasaje que nos habla precisamente de estos 144,000. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Se repite el número, no es algo simbólico. Y dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente, el nombre del Cordero y el nombre del Padre, ¿sí? Entonces 144,000 son un grupo muy especial, muy específico, donde el Señor los marca, los sella y donde ellos son redimidos de entre la tierra como primicias, mire.
Si son redimidos, porque obviamente van a morir también, y el sello es para protegerlo de los juicios, pero no de la muerte, porque la muerte obviamente está de mano del anticristo como tal, persiguiendo a todos los que confiesen a Dios o que crean. Por eso la palabra nos enseña que él se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿cierto? Y al predicar en nombre del Dios verdadero le va a costar la vida a las personas. Eso incluye los 144,000. Son redimidos, rescatados, es porque van a ser muertos, pero también van a resucitar y van a ser llevados al cielo. Pero dice, el texto nos dice que son como primicias. Si son redimidos, repito, porque ellos van a morir de mano del anticristo. Y si son primicias, porque serán los primeros. Vamos a mirar esta palabra primicia de dos puntos de vista. Primero, porque son los primeros israelitas o los primeros judíos que van a ser redimidos, que van a ser resucitados, que van a llegar allá al cielo, hablando de la gran tribulación, ¿ok? Porque obviamente los que murieron hasta antes del arrebatamiento ya habrán entrado. Pero de esa gran tribulación y de esa promesa de que todo Israel va a ser salvo, esos 144,000 serían primicia de esa promesa que está en Romanos capítulo 11, que dice, y todo Israel será salvo. Entonces ellos irán como primero, como primicia al reino de los cielos, entrarán allá con honores, en fin, etcétera. Pero también podemos mirar esas primicias como los primeros resucitados, redimidos, de entre los que mueren simplemente, llamados entre gentiles y, no, y judíos, pero que mueren dentro de la gran tribulación y son llevados al cielo. Pero hemos hecho entender entonces, primicia porque pueden ser los primeros de esa profecía que está en Romanos 11 de que todo Israel será salvo. O primero de entre los primeros que mueren, que van, perdón, entre el comienzo de la gran tribulación o el arrebatamiento de la iglesia, se va a la iglesia y todos los que comienzan a morir hasta el final de la gran tribulación, ellos irán como primicia antes de que llegue al final de la gran tribulación. Entonces entrarán allá como primicia hasta que, porque no vuelven a resucitar. Después del arrebatamiento no resucitan, sino al final de los 7 años de gran tribulación. Obviamente en medio de la gran tribulación resucitan también los 2 testigos que serán llevados al cielo, pero son un caso muy aparte. El versículo 14, perdón, Apocalipsis 14, versículo 2 y 3, nos dice lo siguiente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Hubo un bajón, se fue la luz, por eso se opacó un poco el video, pero seguimos grabando. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 144,000 y que son redimidos con una ocasión también específica, es porque van a ir a seguir al Cordero en todo. Mire, estos 144,000 tienen algunas características que nos deja ver el texto, y es que son vírgenes y puros de labios. Sí, por esa razón seguirán al Cordero en todo tiempo. Cuando hablamos de virginidad también vamos a hablarlo desde 2 puntos de vista, el punto de vista espiritual y el punto de vista literal. ¿Cuál es el punto de vista espiritual? Que esa virginidad puede constar de que ellos nunca se contaminaron con ninguna religión, y en especial con la gran ramera, que es la que ha hecho fornicar a todo el mundo, ¿sí? No se contaminaron con ninguna religión, así como Cristo cuando estuvo acá en la tierra no se contaminó ni con herodianos, ni con saduceos, ni con los mismos fariseos. Como tal, usted no los veía sentado ni con ninguna otra corriente religiosa que existiera, ¿sí? No se contaminó. Pero también yo puedo creer que también es literal, no solamente espiritual, que no se contaminaron con otras religiones, sino que también son vírgenes, serían jóvenes que no tuvieron un contacto sexual y que no tuvieron un matrimonio a la misma manera como nuestro Señor Jesucristo. No tuvo contacto sexual, no se casó, absolutamente. Él vivió su tiempo acá porque vino con un propósito específico. De esta manera
puedo creer, pero no voy a anteponer ninguna de las dos posiciones, las acepto las dos y comparto las dos, que desde los dos puntos de vista son vírgenes, tanto espiritual como físicamente, ¿sí? Pero tampoco voy a anteponer una de las dos posiciones. Repito, yo creo las dos, acepto las dos, porque precisamente siguen al Cordero, dice, donde quiera que va, y enseguida lo vamos a mirar. Siguen al Cordero, dice versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Recordemos que la Biblia dice que en la boca de Jesús no se halló engaño, o sea que tienen una característica muy similares en la vida literal de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, virgen, hablando de su humanidad, no tuvo vida sexual, no tuvo contacto, no se casó, dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aclaro algo, no porque la vida sexual matrimonial sea pecado, no, la vida sexual dentro del matrimonio es válido y es honroso el matrimonio, el hecho sin mancha. No significa que porque una persona se casó, entonces ya está mal. No, se refiere para este caso específico de estos 144,000, que repito, considero en las dos posiciones válido, tanto en lo espiritual, que no se contaminaron con otras religiones, y en lo físico, que tampoco tuvieron una vida sexual. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí si sí o si no. Respeto las dos posiciones, repito, y las comparto todas dos. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Los 144,000 obviamente predicarán el evangelio, predicarán la palabra. Recordemos que la escritura también en Mateo dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin, lo que significa de que a través también de estos 144,000 se termina esa obra evangelística en el resto del mundo, donde va a haber realmente un gran mover y va a haber una salvación grande en medio de la gran tribulación, a un costo muy alto, porque será terrible, será doloroso y costará la misma vida. Pero Dios es tan misericordioso que aún en la gran tribulación habrá salvación y habrá gozo, pero se pierden muchas recompensas por no irse en el arrebatamiento. Dice Apocalipsis capítulo 7, volviendo al capítulo 7, después de que se habla de los 144,000 y se menciona 12,000 de cada tribu, se habla de una multitud vestida de ropas blancas. Del versículo 9 en adelante, voy a leerlo rápidamente. Dice, después de esto miré, después de haber hablado, escuchado los 144,000, mira, y de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palma habla de misericordia, también habla de gozo, porque obviamente se pierden coronas, recompensas por no haberse ido en el arrebatamiento, pero igual hay salvación. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, extiende misericordia sobre ellos, y ya no tendrán ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como predicaba en un mensaje pasado ya acerca de las diferentes multitudes de Apocalipsis, creemos que esta multitud que continúa acá a la narración de los 144,000 son precisamente los que se convierten a través de esa predicación de los 144,000. Asimismo, la semana 70, al mirar todo esto que hemos visto de copas, sellos, trompetas,
tiene un final también, así como tiene un principio, tiene un final. El final de esta semana 70 es esa victoria contundente del Cordero sobre la bestia, el falso profeta, la aprehensión de Satanás por 1000 años y la instauración del reinado milenial que enseguida vamos a leer para concluir este mensaje. Entonces, volviendo a los 144,000, cumplen un propósito, un tiempo, no sabemos tampoco qué tiempo específico estarán ellos acá predicando el evangelio, etcétera, anteponiéndose al anticristo, llevando la palabra a otras naciones, a otros lugares, y que también a través de esa predicación se van a ir convirtiendo también todos los judíos que no alcanzaron ahorita a regresar a Israel y que están esparcidos también en los 4 extremos de la tierra. Entonces, ellos terminan esa función, mueren, llegan al cielo y comienzan a seguir al Cordero en donde quiera que van. Como lo hablamos, redimidos de entre esas primicias de los muertos en la gran tribulación, como también de esos primeros judíos que van a ser rescatados, redimidos de esa profecía que nos dice que al final de los tiempos todos serán salvos. Volviendo entonces, la semana 70, no estoy diciendo que después de los 144,000 viene el final de la semana 70. Hablamos de diferentes cosas, como les dije en una ocasión, no teniendo en cuenta un orden cronológico, sino acontecimientos que van a suceder en medio de la gran tribulación. Que a nosotros no nos interesa como tal el acontecimiento cronológico, porque la iglesia, nosotros vamos a estar en el cielo, adorando al Señor allá, disfrutando de la boda del Cordero, recibiendo recompensas, galardones, bueno, todo lo que ya también hemos predicado en otras oportunidades. Pero la semana 70, precisamente como es un periodo de 7 años, tiene que finalizar. ¿De qué manera va a finalizar? La semana 70, repito, finaliza con esa victoria contundente del Cordero sobre la bestia, el falso profeta y obviamente sus ejércitos, con una aprehensión de Satanás y de encarcelado por 1000 años y la instauración del reinado milenial. Vamos ahora a Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante. Voy a leer bastantes versículos, pero no me voy a detener en todo solamente para comprobar, sino para que usted venga y traiga toda la idea completa de lo que le estoy hablando. Ahí habla de un jinete del caballo blanco. Recuerda que este jinete es diferente al de Apocalipsis 6, del primer sello, porque el primer sello es el anticristo y este jinete es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero. Dice versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. El anticristo es un cochino, es un puerco, porque el diablo nunca trabaja con justicia y pelea siempre con engaño. Entonces, el Señor pelea con justicia y juzga, pelea y juzga con justicia. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego. Recuerdan que el capítulo 1 también nos da la descripción de él. Y había en su cabeza muchas diademas. Había ya lo hemos dicho, el del capítulo 6, apenas se le fue dada una corona. Este tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, y está vestido una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Por su obra redentora. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios, ¿dónde lo encontramos? En San Juan capítulo 1, que dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, aquel Verbo se hizo carne, sabemos que es Jesucristo. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, ahí vamos a estar nosotros, la iglesia del Señor, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, porque viene precisamente, Israel va a estar rodeado de todas las naciones de la tierra, de todo lo que esté quedando, sobreviviendo a todos los juicios de Dios, y va a estar rodeada de todas las naciones, dice, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, porque él es el que ejecuta precisamente los juicios, porque la palabra dice que todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Pisa el lagar, pisa. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, se viene así en mayúscula para que usted no tenga duda que está hablando precisamente del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y vi un ángel que estaba en pie
en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Va a ser una victoria contundente. Hasta las aves están invitadas, mire, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínense, están enfocados en destruir la nación de Israel, pero cuando ven en el cielo el resplandor del Cordero de Dios, cambian, dejan de apuntar hacia Israel y comienzan a apuntar hacia el cielo, queriendo derrotar al Dios Todopoderoso. Qué ignorancia, el diablo es atrevido, como dicen por ahí, y la ignorancia también. Pero mire, ¿qué pasa? Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ¿qué pasa? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una victoria contundente. El Señor con su palabra destruye y acaba absolutamente todo. Entonces, los primeros que van a parar allá al lago de fuego, mire, estrenarán ese lugar que todavía está sin ningún alma, está a 0 kilómetros, como decimos nosotros. Lo estrenará el falso profeta y la bestia, lanzados vivos inmediatamente a la condenación. La aprehensión de Satanás, mire, el diablo es arrestado y encarcelado, hermano. Capítulo 20 de Apocalipsis. Versículos 1 en adelante, voy leyendo del 1 al 3 inicialmente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Recordemos que el abismo es una cárcel, es una prisión de demonio. En el capítulo 9 dice que se abrió el pozo del abismo. Con una llave también abrieron el pozo, es una prisión de demonios. Salieron todos esos demonios a hacer daño a la tierra. Y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, lo que decíamos ahorita, ya en Génesis, habla de que serpiente junto al camino. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Solo cuando finalice la gran tribulación, el diablo puede ser atado. Ahora nadie tiene esa potestad de atar al diablo. Como hay muchos predicadores que atan al diablo y lo mandan al infierno y lo meten en las profundidades cualquier cantidad de locura, como dice también allá en Judas, hablando de cosas que ni entienden. Entonces, mire, el diablo es atado por 1000 años y lo arrojó al abismo, a la prisión de demonios, y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, puso el sello como recordamos allá cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Dice que pusieron sello, ¿cierto? Para que nadie pudiera forzar la puerta y lo pudiera sacar, sino que se viera que permaneció ahí adentro, exactamente, ¿sí? Sello ahí y ya está encarcelado y ya no puede salir a engañar a las naciones. Entonces, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, o sea que ya él tiene ahí en el abismo, tiene una condena de 1000 años o un tiempo de 1000 años, porque el diablo también va para el lago de fuego. Pero los demonios no quieren ir al abismo porque ellos quieren estar libres haciendo lo que les dé la gana. Recordemos que cuando Jesús iba a expulsar en una ocasión, los demonios le dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo, y le pidieron que los mandara a los cerdos y no al abismo. ¿Por qué? Porque no quieren estar encarcelados, quieren estar afuera engañando al hombre, haciendo lo que les da la gana. Dice, pero obviamente entiéndase, le da la gana según lo que Dios le permite o les autoriza, porque ellos tampoco hacen como les da la gana. Es una forma de decirlo, pero sabemos que Dios siempre controla. Hasta el diablo le tiene que pedir permiso a Dios, y el diablo no hace más allá de lo que Dios le permite. Recuerden lo que pasó con Job. Entonces, hasta que fueron cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, pero ya este tiempo es fuera de la semana 70. Por eso estamos hablando que es hasta el momento en que el diablo es apresado, cuando el Señor cuando el Señor viene en las nubes, victoria hacia la nación de Israel,
anticristo y falso profeta al lago de fuego y el diablo, ¡pum!, al abismo, y comienza a instaurarse el reinado milenial. Versículo 4 al 6 leo, dice: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron, empieza a instaurarse el reinado milenial. Por eso siempre le decimos, amigo, que te quedas porque no conociste el Señor o porque te descuidaste en la vida cristiana, nunca te vayas a dejar marcar, jamás. Si te toca dar la vida por causa de Jesús, dala, pero al menos tienes salvación y vida eterna, y resucitarás al final de los 7 años de gran tribulación. Dice versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, porque después de los 1000 años es que viene ya el juicio final. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Se instaura el reinado milenial, lo que soñó Nabucodonosor, que vio una imagen grande: cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies y dedos de barro mezclado con hierro, y que vio una piedra no cortada con mano, y vino, golpeó la piedra en los pies y volvió polvo la imagen, y la piedra que golpeó se hizo un gran monte. Exactamente, está hablando de que Cristo viene, golpea a todos los gobiernos de la tierra, los acaba, quita todo gobierno humano, y viene el gobierno divino teocrático que nosotros conocemos o llamamos. Viene el gobierno divino que llena toda la tierra, porque solo Cristo va a reinar en toda la tierra, obviamente con la iglesia y con todos aquellos que resuciten y que murieron en la gran tribulación y resucitan por causa de Jesús como tal. Entonces ahí finaliza la semana número 70. Y para adelante ya viene otro periodo, que es el milenio, y que después del milenio viene otro tiempo cuando Satanás es suelto, y bueno, es el final de la guerra de Armagedón, que se divide en dos partes, tanto en la gran tribulación como al final del milenio. Podemos entonces concluir todo esto de la semana, de las 70 semanas del profeta Daniel, resumiéndolo de una manera rápida y sencilla para que usted tenga una idea de lo que realmente va a pasar y no se vaya a dejar engañar. Y voy a resumírselo aquí rápidamente. Las semanas 70 fueron profetizadas, recuerde, para la nación de Israel, aunque la semana número 70 al final abarcarán juicios para toda la humanidad. De estas 70 semanas ya se han cumplido 69 literalmente con la nación de Israel, haciendo falta por cumplirse una, que es la última, la semana número 70, donde también se vivirá la gran tribulación. La semana número 70 dará inicio cuando la iglesia sea llevada al cielo en el arrebatamiento, y por ende traerá la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Dentro de la semana número 70 se abren los 7 sellos, se tocan las 7 trompetas, se derraman las 7 copas de la ira, sonarán los 7 truenos, bueno, los ayes que dice la misma escritura, donde serán juicios para toda la humanidad y consumarán realmente toda la ira de Dios. Será un tiempo, como dijo el Señor Jesús en Mateo 24, que nunca se ha vivido y jamás se volverá a vivir. Habrá las peores guerras, las peores hambrunas, las peores pestes. Lo que ahora vimos del coronavirus es nada comparado para lo que se viene. También dentro de esos juicios de Dios caerá el Vaticano. También, obviamente lo acabamos de mencionar, los 2 testigos, los 144,000, en fin, y la semana finaliza, vuelvo a esto, finaliza con esa victoria contundente del Cordero sobre la bestia, el falso profeta y todo gobierno, todo ejército del mundo, la aprehensión de Satanás por 1000 años y la instauración del reinado milenial de Cristo con la iglesia y con todos aquellos que resuciten después de
al final de los 7 años de gran tribulación. Espero, amados hermanos, que estas enseñanzas, aunque no fueron muy profundas, fueron sencillas, hayan servido de bendición para su vida y que lo motive a seguir profundizando en las escrituras, y que espero haber sido lo más sencillo para hacerme comprender, porque entiendo que siempre estos videos lo están mirando personas de diferente capacidad intelectual, desde jóvenes hasta ancianos, de personas muy estudiadas como hasta personas que tienen poca escolaridad. No estoy desacreditando absolutamente a nadie, sino que traté de ser sencillo para que pudiera alcanzarlos absolutamente a todo y puedan tener una idea clara y no se dejen engañar. Y espero que estemos preparados todos para irnos con el Señor y librarnos de la gran tribulación y poder recibir coronas y disfrutar las bodas del Cordero, bueno, y otros temas que más adelante que estaremos también exponiendo. Un gran abrazo a la distancia. Recuerda compartir este video e inscríbete a este canal PS. Leonel Gamarra. Que Dios te bendiga, y también puedes mirar más prédicas en el canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Un abrazo grande a la distancia. Cuídate, Cristo te ama, Shalom y Maranata, que es paz, y el Señor viene. Amén.